la gente hoy por hoy dice, ay, el gran José José, y lo cuidan como si de veras fuera de marfil. Padrísimo, pero fue mi papá. Yo lo vi de buenas, de malas, de smoking y en pijama. Y toda la entrevista siempre acababa en la familia. O sea, para tu papá el peso de la familia era muy importante. Todavía después, ¿no? Y para ese 98, Sara ya era la representante de mi papá. Y hoy lo puedo decir porque ahí está, porque ya no es ningún secreto, ¿verdad? Desde ahí empieza ella a ver de qué manera me echa para abajo y me echa para abajo. ¿Por qué crees y que me quiere echa para echarte abajo? para abajo? Y sé que como hijo a veces, una cosa es lo que se dice mediáticamente y otra cosa es lo que, sobre todo cuando eres una figura pública, Sí. como fue tu papá. ¿Qué realmente pasó ahí? Pero ¿qué es lo que pasa con esta señora? Nos empezamos a dar cuenta que era mala, que era una señora mala, ¿me entiendes? Que cuando hablas de una madrastra, porque al final del día pues era nuestra madrastra, que nunca se utiliza el nombre, pero es la madrastra, ¿verdad? Va. Veo que tienes como un coraje muy, muy arraigado porque sientes que te quitaron a tu papá. Y entonces recibo la llamada más inverosímil de mi vida con mi papá. Me marca y me pone una regañiza, pero como nunca me había hablado, como nunca me había dicho, ¿Qué te dijo? que porque quién era yo para estar hablando mal de esta señora. Híjole, hoy tengo un invitado que la verdad él viene de una herencia familiar de grandes voces, de, ¿qué les puedo decir? Alguien que hizo historia en este país, pero él mismo ha logrado hacer de su carrera una luz en el camino del medio artístico. Hoy está con nosotros, ni más ni menos, que José Joel. Oye, como Plaza de Toros, el aplauso y los gritos, no, todo. Pues, ¿cómo? Mucha verbena, mucha fiesta, muchas gracias. No, al ¿Cómo contrario, estás? mi José, qué gusto tenerte. Igualmente, muchas gracias. Fíjate que yo siempre he dicho que a veces cuando tienes un padre, ¿no? Que tiene mucho nombre o que genera mucha admiración, Sí. ¿no? ¿Cómo se crece como hijo, no? O sea, con un padre así. Como hijo normal, porque amén, obviamente, de la grandeza de José, de Anel, mi mamá, nosotros crecimos de una manera muy normal. Mi mamá se encargó de ver que así fuera. Ella deja su carrera de actriz para convertirse en ama de casa. Mi papá como proveedor, en ese momento que yo nazco, estaba saliendo Gavilano Paloma, imagínate tú. Entonces le venían por lo menos 15 años de trancazo, tras éxito, tras éxito, ¿no? Entonces, pues él viajaba mucho, pero la vida en casa era muy normal, ¿me entiendes? La escuela, las clases, los fines de semana, los amigos, la familia. Entonces, la dualidad justamente era esa. Cuando sí salíamos a comer, cuando sí salíamos a pasear con mi papá, pues yo empezaba a darme cuenta que ¿Quién era tu ¿me papá? entiendes? Para la Decía, gente. ¿qué está pasando? La gente lo seguía, lo abrazaba, las fotos y demás. Y mi papá y mi mamá siempre tuvieron y tienen y tenemos, ¿no? Esas ganas de convivir, de conocer, de atender a la gente. Entonces, pues se convierte justamente en un lazo familiar muy bonito con el público, con los medios, ¿no? Así crecimos de una manera muy normal dentro de toda la grandeza que era ser la familia, ¿no? De José José. Pero ¿cómo era la casa? O sea, de repente tu papá viajaba largas temporadas, lo veías. Sí, viajaba mucho, te digo, estaba apenas con el boom de Gavilano Paloma, que es cuando empieza ya, pues su carrera a tomar forma. Ya había estado La nave del olvido, ya habían logrado El triste, ¿no? Ese video maravilloso y demás, pero de repente le da un paro respiratorio que trunca un poquito su carrera. Entonces para el 75 es que lo buscan, llegan con Gavilano Paloma, ¿no? Y empieza otra vez a tomar forma su carrera, y de ahí pues prácticamente hasta el 40 y 20, ¿no? Que fueron todos los discos que se hace como familia. Al 40 y 20 viene el divorcio, shalala, todo, pero pues la ausencia de mi papá era constante, porque pues eran las giras de 3, 4, 5 meses. No lo veías. Y en aquel entonces no había ni el Facebook, ni el WhatsApp, ni el Zoom, ni nada. Entonces por el telefonito, Pepito, ¿cómo estás? Lávate los dientes, échale ganas a la escuela y nos vemos en 1 o 2 meses. Cuando llegaba a la casa, pues era fiesta nacional, ¿me entiendes? Los 3, 4 días que llegaba a cambiar maletas y demás, estábamos encima de él, jugando, retosando, dormíamos, amanecíamos con él, porque se volvía a ir otros 3, 4 meses. Pero
cuando llegaba a la casa era mi papá, ¿me entiendes? No llegaba José José, no llegaba a la oficina, no llegaba su séquito de gente, no, llegaba mi papá a estar con nosotros. Entonces, esos primeros 10 años de vida, ¿no? Que te digo, eran momentos, pues, Marcados. exactamente, son muy, muy, muy recordados de manera muy, muy, muy bonita porque era mi papá, las vacaciones, los cumpleaños, las navidades, o sea, era mi papá, muy, muy padre. Sí. ¿Procuró estar en tus cumpleaños? ¿Procuró estar todas las navidades? Siempre, fíjate que eso es algo que de repente escucho a mis demás compañeros, hijos de, ¿me entiendes? Y son de repente historias de terror, pero que pues crecieron con la criada y crecieron con el chofer y mis papás nunca estaban. Y fíjate que ahí te digo, ahí sí mi mamá se puso de acuerdo con mi papá y los cumpleaños sobre todo, procuramos que fuera el día que era, ¿me entiendes? Si era martes, en martes, si era jueves, en jueves, si era sábado, qué mejor, pero lográbamos que el calendario de trabajo de mi papá se hiciera en base a estas son vacaciones, estas son navidades, estos son los cumpleaños y aquí estamos. Entonces, te repito, al final del día, todos esos recuerdos de decir, pues sí estaba en mis asambleas, no, pues sí iba, pues sí, o sea, está siempre presente, amén, de entender que estaba siempre ausente, pero siempre presente, muy, muy, muy bonito, muy, muy, muy bien establecida. O sea, tú no viviste entonces eso, es que mi papá no estuvo, o sea, no nada que ver. No. Y oye, ¿cómo era José José como papá? O sea, era amoroso, te daba consejos, te platicaba de la carrera, no hablaba nada de eso. De la carrera, eso vino después, porque te digo, yo nazco y crezco, mis primeros 10 años de vida muy normal. Me refiero a que sabía que mi papá era cantante, que la gente lo quería mucho, pero tampoco me metía tanto o entendía tanto, estaba yo chiquito, ¿no? Yo no tenía en ese momento ninguna intención de hacer lo que hoy por hoy hago, ¿no? Yo crecí, te repito, con mis juguetes, después con mis videojuegos, después con mis amiguitos de la cuadra, después ya con mi escuela normal, sabiendo que mi papá, ¿no? Y mi mamá, pero hasta los 13, 14 años que empiezo ya a enamorarme, a tener mi primer amorcito de verano, empezar a trabajar. Yo empiezo a trabajar en teatro a los 13 años en Vaselina 88 con Erika Saba, que por ahí me enteré que por ahí viene. Sí. Ojalá le dé su beso porque ahí nos conocimos. Yo estaba chiquito, ella estaba más chiquita, ¿no? Y ahí empezó todo de una manera muy normal también, ¿sabes? Entonces el común denominador pues siempre fue el que mi papá era mi papá, porque llegaba, te repito, a jugar, al día de hoy me gusta coleccionar Star Wars, ¿no? Entonces llegaba con la navecita, con el juguetito, armarlo, a jugar, a hacer, ¿no? Y se volvía a ir, pero siempre como mi papá, te repito, no llegaba con ningún aire de grandeza, ni mucho menos escuchaba música bonita en la casa, no música, que quede claro, ¿no? Porque también, y entonces se la pasaba cantando todo el día. O sea, sí, pero no. Yo al día de hoy hago lo mismo que él hacía, componemos canciones de la nada para hablarle a mi bebé, por ejemplo, a mis perritas, ¿no? A mi mujer, a lo que sea que haya. No es que estuviera cantando lo pasado todo el día, pero entonces, ay, los perritos tan bonitos, chiquiticos. O sea, amanecemos hoy, por ejemplo, y es baño. Vamos al baño, a las perritas. Baño. Qué rico. Y así les canto y se emocionan y vamos al baño. Entonces, siempre musicales, siempre cantando. Sí. Bueno, la música era siempre clásica, jazz, mucho Johnny Mathis, Frank Sinatra, Barbra Streisand. O sea, siempre estaba Jazz FM, ¿se acuerdan, no? Sí. Jazz FM. Entonces, siempre estábamos escuchando buena música y eso, pues, de alguna manera, pues, se te va quedando en la mente, en el corazón, para allá. Otras cosas, y él cuando cantaba, pues cantaba, me decía perruchín, ¿no? ¿Se acuerdan de La Chilindrina? La canción de perruchín, chin, chin, perruchón, chon, chon, me gustaba mucho. Entonces, mi papá muy perrero, entonces yo era perruchín, era perroa, ¿no? O sea, muy normal, muy normal. La gente hoy por hoy dice, ay, el gran José José, y lo cuidan como si de veras fuera de marfil, padrísimo, pero fue mi papá. Yo lo vi de buenas, de malas, de smoking y en pijama, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablo con él, de repente hay gente que, ¿cómo te atreves? O ¿cómo dices? O pues era mi papá, ¿qué le hago? ¿No? Y cuando era mi papá, era mi papá. Cuando era José José, agárrense. Pero en la casa, ¿me entiendes? Siempre andaba jugando, siempre andaba chisteando, un sentido del humor muy, muy, muy padre, ¿no? Un sarcasmo que te manejaba muy, muy bonito. Siempre, siempre tenía de qué platicar. Muy, muy culto, sabía de todo, un poco. Entonces, cuando éramos familia y nos tocaba ser familia, nos la pasábamos maravillosamente. Yo me acuerdo cuando entrevisté a tu papá, que en paz descanse. ¿Cuándo fue? Estaba, híjole, ahí tengo el año. Ahí vamos a pasar a lo mejor unas imágenes de eso. Vale. Estaba todavía tu abuelita.
Uy, no, bueno, pues ya tiene un O tiempo, sea, sí, sí. y me acuerdo que platicaba y platicaba y siempre le daba lugar a tu abuelita. Ujú. Y era muy de familia. Y toda la entrevista siempre acababa en la familia. O sea, para tu papá el peso de la familia era Era muy muy importante. importante. Todavía después, ¿no? En Miami, cuando llega esta señora Sara y demás, todavía hubo un momento de bonita familia cuando nace Sarita y cuánto. Todavía se encargó él mucho de que la familia continuara. Ya después nos enteramos de las atrocidades de la señora y demás y cuánto, pero en ese momento ¿Qué realidades había. o sea, hay muchas cosas que ya que lo tocas ¿Cuánto tú, tiempo tenemos? Digo, para tú, saber, tú porque expláyate, perfecto, tú expláyate, estás en perfecto, tu casa. perfecto, A ver, sí, sí. yo le tuve mucho cariño a tu papá, una gran admiración. Ujú. Y sé que como hijo a veces, una cosa es lo que se dice mediáticamente y otra cosa es lo que, sobre todo cuando eres una figura pública, Sí. como fue tu papá. ¿Qué realmente pasó ahí? O sea, Sí, sí mira, fue que Sarita, sí, para ti, no, para sí, tu sí, sí, percepción, ¿cómo están y las es bien cosas? sabido, mira, lo acabas de decir tú ahorita, o sea, se siempre procuraba mucho a la familia. Por ende, nosotros crecimos así, al día de hoy así somos, ¿me entiendes? O sea, ¿qué se te ofrece? ¿Qué necesitas? ¿Qué hago? ¿Cómo me pongo? ¿Cómo te atiendo? ¿Cómo te sirvo? ¿No? Así, Sí. mi papá, así mi mamá, yo, Marisol, así somos. Entonces, en el momento que esa triada maravillosa deja de ser, porque era José, Anel, mi mamá, y Manuel Noreña, mi tío, que era el manager en ese momento. Se manejaba de una manera impresionante. Mi papá empezó a lograr cosas de manera internacional que ningún otro artista, después de mi papá ya le siguió uno y otro, pero la triada esa maravillosa que fue, te repito, de Gabrielano Paloma a Secretos, ¿no? Del 75 al 85 más o menos, ya de ahí que Manolo sale, ya de ahí que mi papá vuelve otra vez como que a agarrar la botella y empieza a distraérsenos un poquito y demás. Ahorita me vas a contar Sí, esa parte. su carrera, pues bueno, empieza a nivelarse, ¿me entiendes? Promesas, soy así, hasta el 40 y 20, te digo que ya fue la disolución completa del matrimonio. Pero y después de esto, te digo, que casi se nos muere en el 91, 92 se nos desaparece, toca fondo, ¿me entiendes? Sus amistades, ese señor Darío de León, Tina Galindo, Ricardo Rocha, no es bien sabida la historia, que lo agarran de donde estaba, se lo llevan a Minnesota, al instituto, y a los 2 meses sale curado del brazo de esta señora. Tanto te puedo contar ahorita que ya falleció mi papá, porque entenderás que al final del día era José José, claro que sí. La gente no tenía por qué saber tanto de lo que estaba pasando tras bambalinas, pero nosotros, yo, su hijo, primogénito, varón, ¿no? Cantante, pues estuve muy al tanto de todo lo que sí pasaba sin poder decir más allá de lo que se decía o de lo que él planteaba que se podía decir, porque estaba de por medio su historia. Pero hoy por hoy sabemos que esta señora sí lo tenía muy amenazado. Tú, si lo conociste, si lo conocieron ustedes, mi papá con un carácter muy lindo, muy noble, muy suavecito. Como quieran, como hagan, como puedan. Que es lo que le funcionaba cuando era mi papá, Anel y Manuel, ¿me entiendes? Él se dormía, mi mamá veía los números, Manolo hacía las giras y vámonos a cantar. Y le funcionaba muy bien. Cuando llega esta señora, o después de que se va Manolo, es que empiezan a pasar cositas porque ya no era la misma magia. Él se seguía durmiendo y ya pues aquí, ¿me entiendes? Si el gato no está, los ratones salen a jugar. Entonces empezaron a pasar cositas que ya no era la misma magia. Cuando llega esta señora, mi papá ya estaba recién salido del hospital y ya con una flemita ahí en la garganta que ya nunca más se le quitó. Salió con el a grabar Grandeza Mexicana. Tenemos ahí nuestro dueto, La Fuerza de la Sangre, ¿no? Pero ya con una garrasperita chistosa que le fue creciendo. Entonces te repito, me gusta hablar, por eso pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos? No, Porque, ¿qué pasó? Quiero saber porque de verdad siempre Sí, me quedo no. en el enigma, porque Y una cosa es la recordarle. historia de ella, Claro. que ha salido en revistas y que salen muchas cosas, pero más allá por el cariño, ¿no? Porque Sí. la gente sepa realmente cómo lo viviste como hijo. Sí. Bueno, la historia de ella pues también es bastante bien sabida.
si se las cuento, no se las cuento con la intención de ofender, y nunca ha sido mi intención ofender, pero sabemos pues que salió, ¿no? De una situación bastante precaria. En su momento llegó a la vida de mi papá con dos muchachitas, ¿no? Celine y Monique, a quien también traté, a quien también quise mucho, quiero mucho, porque se convirtieron en parte de nuestra familia, pero ella salió corriendo de una situación de Colombia, que si tenía que ver con el brazo derecho de un tal Escobar, ¿verdad? Y entonces fue una niña por aquí y otra por acá, y entonces cuando llega a la vida de mi papá, llegó meramente para hacerle compañía. Y esto te lo cuenta Willy Vicedo, perdón, fue su manager en esa época de Grandeza Mexicana. Ahí estaba Willy Vicedo. Y Willy te lo cuenta hoy, que ya no está mi papá. Le llevó a esta señora pues para que le hiciera compañía, pues, para que le contara 2, 3 chistes, para que, ¿no? Para que bueno, se entretenga, para y que mi papá muy lindo, y esta señora pues yo creo que le contó toda su historia, y entonces de repente sale ya del brazo de esta señora y se vale, qué bueno, o sea, cada quien su vida, ¿me entiendes? Ahora hay que ver quién es esta señora, ¿no? Cómo la vamos a tratar, cómo nos va a tratar, y fue ese momento en donde prácticamente a los 3 meses de estar trabajando juntos, se embaraza de Sarita, ¿no? Y al año, o sea, ella, su intención siempre fue quedarse con lo que era la carrera de mi papá. Entonces empezó a haber pique con Willy, que es quien los presenta, ¿no? Y entonces quítate Willy, y entonces le decía a mi papá tras bambalinas que quite Willy, entonces sale Willy y ella se queda como manager. Para manager me imagino que también se estudia, ¿no? Algo, y pues no, nada más así llego y ya, y con una carrera ya establecida que tenían que mantener de mi papá. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese mero año del 98, porque nosotros trabajamos Grandeza Mexicana, nos fuimos de gira, fue el 95, 96, 97. Para ese 98 yo grabo mi primer disco, ¿no? Porque ya pues venía como campanita, ¿verdad? De trabajar con mi papá y de que nos conociéramos a nivel continente y demás y cuánto, y entonces logro yo mi contrato con Polygram para ese 98, un disco como compositor, como cantautor, que eso gustó mucho a mi papá, pues gran intérprete, pero no componía, ¿verdad? Y para ese 98, Sara ya era la representante de mi papá. Y hoy lo puedo decir porque ahí está, porque ya no es ningún secreto, ¿verdad? Desde ahí empieza ella a ver de qué manera me echa para abajo y me echa para abajo. ¿Por qué crees que quiere echarte para abajo? Pues porque en su cabecita me imagino que no cabíamos como familia, ¿me entiendes? Cuenta la leyenda, porque esto sí es leyenda urbana, que ella hizo todo el ritual que se pudo para que Sarita fuera hombre. O sea, si yo me convertí en su enemigo número 1 sin meter las manos. ¿Me entiendes? Y dije, ¿pero por qué? Pues porque tú no y Marisol tampoco, y aquí somos nosotros y quítense. Así fue, y te repito, siempre se le trató bien, siempre Pero ella llegó a tener derechos sobre todas las propiedades musicales. No. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Mi papá es intérprete, ¿no? Juan Gabriel, bueno, los derechos Joan Sebastián, pero los discos que grabó, exacto. Pero como... la regalía de intérprete es mínima. ¿Qué es lo que pasa? José, lo que cantaba, lo hacía éxito. Entonces hay una regalía interesante que realmente es, al final del día, lo que se peleó. Había dos propiedades, ¿no? Ya para ese momento, que eran los 2 departamentos que se siguen peleando en Miami, que al parecer uno ya se pudo vender porque estaba a nombre de mi papá y de la señora Sara. Entonces Sarita de alguna manera pues ya metió la cuchara y pudo vender eso. Y la otra propiedad es la casa donde están todos metidos ahorita, que ahorita llegamos a eso porque pues eso ya fueron muchos años después. Pero ¿qué es lo que pasa con esta señora? Nos empezamos a dar cuenta que era mala, que era una señora mala, ¿me entiendes? Que cuando hablas de una madrastra, porque al final del día pues era nuestra madrastra, que nunca se utiliza el nombre, pero es la madrastra, ¿verdad? Ah, vieja, canija. Para este 2006, imagínate, ya del 98, que no sale mi disco por burocracias, por tonteras y demás, y a eso agrégale que a mi papá en ningún momento se pudo presentar o estar o ver qué pudo hacer por ese disco, ¿no? Por ese apoyo para su hijo, porque esta la tenía amagada. ¿Cómo y cuál era la amenaza? Porque eso ya vino después y muchos años después. ¿Cómo es que lo tienen amenazado? Lo digo hoy por hoy porque se sabe, los mato. Tú vas atiendes al niño y lo mato, o te mato, o la mato, y nos mata a todos. ¿Pero por qué? Pues porque yo conozco gente en Colombia y los mato. ¿Te llegó a amenazar directamente? Eso no, a mí no. Estas historias ya me las cuenta mi papá cuando le detectan el cáncer.
cuando dice, no, vamos, ahora sí que vamos a decirnos la verdad, tú te aprovechas de mí, yo te amo, ya que estaba con el cáncer, me dice, ven porque yo te tengo que decir esto. Y hubo muchas pláticas muy bonitas en donde pues yo me entero de todo esto, que en el momento que fallece mi papá, no solamente yo, todo el entorno empieza a decir, yo viví esto, yo vi esto, yo aquello, yo el otro, ¿me entiendes? Y entonces empiezan a colocar las piezas del rompecabezas. Esta señora, una señora mala, mala con la intención, te digo, obviamente de sí, de ver por ella Y hasta sus el día hijas, de hoy, pero pues aquí estamos nosotros, ¿me y entiendes? hasta el día de hoy, ¿en qué situación están? Curiosamente, ¿no? Porque obviamente dentro de todo esto, pues está Dios, por sobre todas las cosas. Y esta señora, si bien con una idea de familia muy, muy trastornada, muy sana, no bebía, no fumaba, no se desvelaba, no, o sea, muy, muy fit, su ejercicio, todo y cuánto, y chin, que le da una embolia. En ese 2010, creo 2010, 2009, 2010, le da una embolia y sale completamente ya del partido. Señora, siéntese, por favor. Y ahí es cuando otra vez podemos empezar a tener una relación con mi papá. La relación estaba, pero lo tenían en Miami y se lo llevó a Miami, ¿no? Y si escarban tantito se enterarán de cómo fue mutando también la manera de ser de mi papá para con los medios, para con sus compadres, para con sus amigos, para con su gente. Lo tenía guardado allá. O sea, ella quería cortar completamente todo lazo que tuviera mi papá con esta vida de acá, con nosotros. Y cuando ella se retira en ese momento, o bueno, Cuando se después retira, de todo lo que mi ella le papá, sucede, pues muy humanamente dice, pues, ¿dónde están? ¿Me entiendes? Porque te digo, sí había relación, pero muy, muy, muy restringida. ¿y dónde estaban ustedes? En México. Yo haciendo mi vida, Marisolita también, yo ya, pues ya estaba. ¿Te acercaste a yo tu ya papá estaba. en esos años? Sí, claro, Cuando claro. ya Bueno, los buscó. hubo una situación que es donde ya los medios se dieron cuenta, ¿no? De las garras de esta señora en ese 2006. Ahí te va. El 2005, para esa Navidad del 2005, nos sentamos a platicar con Rocío Campo. Estábamos por lograr el primer reality familiar, ¿no? En aquel entonces, te digo, 2005, se iba a lograr un reality familiar con los Sosa. Mi papá, mi mamá, las Saras, nosotros, o sea, iba a ser un circo, ¿me entiendes? Pero pues órale, sí, cómo no, porque todavía había relación. Órale, padrísimo. Sara había ido a nuestra casa, había pasado la Navidad pasada, o sea, mi mamá... ¿Aceptaron hacerlo? Mi mamá y ella, sí, con mucho respeto y muy linda, ¿me entiendes? Sí, claro que sí. Marisolita también, que son las mujeres. Yo como hombre, pues bueno, un trato diferente, pero siempre con respeto, siempre claro que sí. Lo que digas, papi, lo que mandes, papi, aquí estamos, papi, ¿no? Y cuando empieza a aterrizar, y cuando la señora empieza a darse cuenta que sí podía ser una posibilidad, el que tuviéramos que estar todos juntos, ¿no? Y hacer sinergia todos juntos y tener un trabajo todos juntos y que mi papá se tuviera que venir a México, que ¿Aceptó el proyecto? No lo acepta, no lo acepta. Pasa una semana de que cenamos ahí con esta gente y le digo a mi papá, le marco y le digo, ¿cómo vamos? ¿Qué está pasando? No, pues espérame, pero ya estaba, o sea, ya habíamos dicho todos que sí, ¿no? Y no, espérame tantito, porque pues No hubo se ahí logró. una situación, una cosa, no sé qué. A la semana siguiente, venían las posadas de Televisa, que ya ves que todos los años, Sí, no sé todos si los al día años de hoy, hacen una posada. pero la posada de Televisa, ¿me entiendes? Y entonces, obviamente, yo en ese momento estaba trabajando con Alejandro Go, con los Masca Brothers, habíamos puesto el show center, yo tenía la nave del olvido, que era la Peñita y demás y cuánto. Llego ese jueves, llegan los Mascas, y me dicen, oye, venimos de la posada de Televisa, ahí estaba tu papá, ahí estaba Sara, ahí estaba la niña, ¿por qué no fueron ustedes? Ni me enteré. O sea, al día siguiente, oye, pa, pues no, pues es que está muy complicado y me empezó una serie de trabas muy, 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 muy curiosas. Dije, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Pues seguimos en lo dicho, sí, ok. Pasa otra semana y entonces recibo la llamada más inverosímil de mi vida con mi papá. Me marca y me pone una regañiza, pero como nunca me había hablado, como nunca me había dicho, ¿Qué te dijo? que porque quién era yo para estar hablando mal de esta señora. Dije,
¿A qué horas? ¿En dónde? Pero enojado, pero transformado, endemoniado, ya con su vocecita ya no tan ahí, ¿me entiendes? Pero me puso pinto y yo así de, o sea, frené el carro porque iba justamente pasando por Avenida Toluca, Televisa, ¿me entiendes? Y me frené así para que me pusiera, pero como campeón. Y yo, papá, ¿pero de dónde? ¿Pero de qué estás hablando? Pero, y no te metas y no vuelvas a hacer, y cortamos ahorita con todo, y que me cuelga. Y yo así, ¿qué ¿Y pasó? después de esa llamada qué pasó? Llego a mi casa, me había dejado otra llamada en la contestadora, estaba bien enojado. Le digo a mi mamá, oigan, mi mamá y Marisol, pues, escuchen esto. ¿Qué dije? ¿O qué pasó? ¿O qué, por favor? Nada, o sea, nada. Esta vieja, ¿no? Le empezó a meter el gusanito de, ay, es que tu hijo está diciendo que, pero ¿en dónde, papá? Pues infórmate, pero ¿qué dije? Y te repito, 2005, todavía no teníamos toda la parafernalia esta de las redes y cosas y demás. Entonces, ¿qué dije? ¿A quién? ¿De dónde? Absolutamente nada. Entonces, todo eso fue lo que ella trató Todo de hacer, eso, creerle a tu papá una cosa. Pasa el tiempo y tu papá reacciona alguna vez, te bueno, pide una disculpa, ahí te dice apenas algo. viene el distanciamiento. Ya no se hace el reality. Mi papá se mete a lo de La Fea Más Bella, ¿no? Y lo meten al Cantando por el Sueño y no sé qué, de la señora y del brazo de la niña. Del brazo de la señora y de la niña. Y la niña tenía que estar, y la niña tenía que hacer, Sarita me refiero, y la niña tenía que actuar y que cantar, y Pepe y Marisol que no se acerquen o me llevo a mi artista. Y esto te lo dicen los productores, y te lo dice la gente que estaba ahí. La señora llegó con unas ámpulas, ¿no? Y aquí se hace lo que yo digo, y aquí, o sea, Pero completamente. ¿estás de acuerdo que tu papá aceptó eso? Es lo que te digo. Ese carácter tan maravilloso de mi papá. Para bien, padrísimo. Para mal, todo mundo que le pudo pasar por encima, le pasó por encima. Y eso también es bien sabido. Entonces, en ese momento, se hace una situación internacional en donde José José y José Joel, y entonces no se hablan, y entonces la señora, y entonces... ¿Y eso fue cierto? Eso fue cierto que hoy por hoy, te repito, ya sabemos que, pues, ¿qué dije? ¿O a qué horas? Pero dime Sí. una cosa, pasa toda esa situación, hasta el día de hoy ella ya no tienes ningún contacto con Ya, ella. bueno, a ella no sé de ella desde que fallece mi papá. Ya estaba turuleca, ya le había dado lo suyo, ya andaba por un lado, ¿no? Pero ahí estuvo, con todo ese lío que se dio cuando fallece mi papá, ¿no? Que no encontramos el cuerpo, que esta niña lo tenía escondido porque ya tenía pactado con la televisión, o sea, una serie de cosas que al final del día me hacen ser quien soy, ¿no? Y a mi papá también, pues lo dejan en un estado como pues como en un limbo, ¿me entiendes? De decir, bueno, ¿dónde lo vamos a acomodar y de qué manera lo vamos a aterrizar? Porque él muere. Él muere y deja un testamento. No, Tampoco. él muere intestado. Con una interrogante. Por eso fue todo el problema, de que entonces ella empezó Pues a decir yo que creo algo que era sí, para ella. yo creo y que todo sí, eso. porque bueno, años después de que se resuelve eso es el 2006, te digo 2008, 2009, 2010, le da la embolia, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, sale la señora de la jugada, podemos otra vez empezar a decirle, papá, aquí estamos, no pasa nada, a ver qué pasó. Al final del día, pues, ¿qué pasó? No sé, pues, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Se nos fueron 4 años peleándonos, se nos fueron 4 años de distanciamiento, que no lo veía, estando en México, teniéndolo a cuadras de la casa. No lo podía hacer. No lo podía yo ver. Él estaba muy molesto porque esta señora, pues me imagino que todos los días, ¿me entiendes? Marisolita, pues iba, venía, pero tampoco había no, o sea, era conmigo, la situación era conmigo, quitar a Pepe del mapa. ¿Crees que era una cuestión de poder quedarse con, como dices, no nada más la carrera de tu papá, porque cuando fallece tu papá también pelea lo que queda? ¿Fue real también? Bueno, ahí te va porque te digo, por encima de todo está Dios y a Dios no se le escapa nada. Entonces mi papá de repente me habla y me dice, oye Pepe, voy a México, quiero una segunda opinión, al parecer traigo un cáncer ahí de páncreas chistoso. Vente papi, pues aquí estamos. Llega a México. Va con sus doctores porque era su familia, su público y sus doctores, ¿me entiendes? Cómo le gustaba a los doctores, hipocondriaco un poquito a mi papá, ¿me entiendes? Por su equipaje emocional y demás, siempre traía su maleta, pero maleta grande, de lo que quisiera, si tuviera sabría, y bueno, era así como las cosas estas ahorita de las farmacias del bienestar, bueno, mi papá estaba más cargado y más puesto, con más cosas, bueno, no le pedía nada a las farmacias estas, bueno, pero llega a México. Y sí, en efecto, ¿no? Ya le habían dicho en Miami
Ahora le dicen en México, pero me dice, eres un poquito la excusa de venirme para acá, ya no quiero estar en Miami. Te lo dice Me personalmente. me lo dice a mí, a Marisol Laurita Núñez, que siempre estuvo ahí de escudera, de fiel escudera de mi papá, ¿me entiendes? Ya no quiero estar ahí, ¿no? Pues aquí quédate. No diga nada, te digo, siempre toda esta historia, secreto a voces, porque te digo, pues los medios no son tontos, sus compadres, sus amigos, sabían que ya Pero había sí, me acuerdo que había un algo. jaleo Los medios feo. dijeron algunas cosas, pero él llega a estar contigo. ¿Y qué pasa en Acá ese con momento? nosotros. O sea, ya que está con ustedes Ok, y ella estaba lejana le a esto. detectan el cáncer, lo empezamos a tratar aquí, ¿no? Su casa disquera, muy amablemente le pone un departamentito. Ahí estaba Laurita, Marisol, yo, mi mamá a distancia, con mi mamá nunca se pudo reconciliar porque te digo, pues si a mí me fue como me fue, imagínate lo que no le decía, ¿no? Esta gente de mi mamá, ¿no? Que ahorita te digo, es el círculo que se cierra de una manera muy bonita, porque al final del día el amor de la vida de José José fue Anel. Y eso queda muy bien establecido. ¿Para dónde voy? Total, el cáncer. Se lo empezamos a tratar. Empieza con sus quimios. Reaccionó muy bien a sus quimios. Mi papá era de una madera diferente, ¿me entiendes? O sea, diferente. Ni perdió peso, ni perdió cabello, ni perdió apetito. No. Pero con sus quimios, porque estábamos viendo de poder reducir el tumor para ver de poderlo extirpar o pues que se deshiciera solito. No, que se achicara, perdón, para poderlo extirpar. Entonces, Pasa esas pasan quimios y- 2, 3 meses y Sarita, niña, ¿no? Empieza. ¿Cuándo vienes? ¿Dónde estás? ¿Cuándo vienes? ¿Dónde estás? Pues estoy aquí en México. ¿Cuándo vienes? ¿Dónde estás? Quiero mi casa. ¿Cuándo vienes? Quiero mi casa. ¿Cuándo vienes? Quiero mi casa. Bueno, pues fue tal la insistencia que dice, ahorita vengo, voy a Miami. Ok. Y se va a Entonces, Miami. pídese y se va a Miami ¿Y cuándo lo a volviste a ver? comprarle la casa a la niña, ¿no? Ah, ok. ¿Qué es? Al final del día quede claro, Sarita es mi media hermana, es hija de mi papá y somos familia, ¿me entiendes? Pero, Dios mío, ok. Va. Veo que tienes como un coraje muy arraigado porque sientes que te quitaron a tu papá, le compran, no, lo que a ti te molestó no fue que le compraran la casa a Sarita, sino Ay, lo que no, te no, querían no. quitar de tu papá. Mira, te digo, en ese sentido somos muy dados, ¿me entiendes? ¿Qué necesitas? ¿Qué va? O sea, Pero en esa época, a ver, si tenemos para 4 casas, pues pues, compramos 4 Y casas. tu papá estaba en ese momento de poder darle una casa a Sarita. Estaba en esa disyuntiva. ¿Por qué? Porque después de que Sara, la señora, fue la manager, cuando le da la turuleca, se queda Monique, una de mis medias hermanas, que tampoco sabía ni cómo, ni qué, cuánto, ni qué, y como que ella fue de las 3 en cuestión, la que mejor le llevó su carrera esos 2, 3 años. Pero pues era mucha la presión de la chiquita, porque la chiquita también quería cantar y quería subir y quería bajar y quería hacer. Entonces, después de Monique, se queda Sarita. Imagínate, tú no tenías ni 20 años y era la manager de José José. Porque mi papá nunca tuvo ese carácter de decir, a ver, orden, ¿no? Porque así se acostumbró con mi mamá y con mi tío Manolo. Tú duérmete. Estás en confianza, somos tu familia, vamos a romperla. Y en Pero esa tú etapa duérmete. que ella es su manager, ¿en qué acabó? Bueno, entonces en ese momento entenderás que qué significa ser el manager de José José. Pues le manejas los muchos o pocos dineros que hay. O sea, eso era, porque tampoco ni propiedades, ni haciendas, ni vacas, ni, ¿me entiendes? Que ahorita, bueno, no, era su carrera. Entonces el dinero que entraba, que ya tampoco estaba cantando, entonces ya tampoco estaba generando como generó antes. Pero lo poco mucho que había, lo manejó la señora, y luego Monique, y luego esta niña. Entonces, ven acá, quiero mi casa, pues ahí se va para allá, ¿no? Y va y le compra la casa. Perfecto. Pero se regresa, porque no quiero estar allá, ya no quiero estar, no quiero estar. Ok, papi, ok, aquí tranquilo. Regresa a sus quimios, demás, ¿y cuánto pasan otros 7, 8 meses? ¿No? Y el doctor dice, bueno, ya se achicó el tumor para poderlo operar. Extirpar. Perfecto. Pues nos operamos. Sí, nos operamos, pues órale. Esa noche, una noche antes yo tengo una plática muy, pero muy bonita, muy, pero muy certera, en donde ya nos dijimos otras tantas y cuantas cosas dijo que hoy tu ya papá? de todo, o sea, En resumen, de ¿qué te todo. dijo tu Lloramos, papá? gritamos, nos dijimos, nos abrazamos, hizo llorar nos de tu aventamos, papá? nos pusimos. Acabó de contarme toda esta situación tan
repito, inverosímil que vivimos durante años con esta gente. ¿Entiendes? ¿Te pide disculpas en esa plática? Sí. ¿Cómo te dijo con tu una papá? voz cortada, con una voz ya muy velada, ¿me entiendes? Pero te digo, fue una plática de padre a hijo. Ahí sí fue mi papá, ¿me entiendes? Porque era mi amigo, mi compinche, mi maestro. Ahí, o sea, Pepe, ¿por qué? Porque mañana me operan, me van a abrir de aquí a acá, me van a hacer quién sabe qué tanta cosa y a lo mejor pues hasta aquí llegamos. Entonces sí, platicamos muchísimas cosas en donde yo ya también encontré cierta paz en todo lo que veníamos defendiendo y peleando. Hubo ya un entendimiento de por qué pasó esto, de por qué llegamos a esto otro, de por qué esto se dio. ¿Entendiste a tu papá y lo perdonaste? Bueno, a mi papá lo entendí hace muchos años, porque te das cuenta, ¿me entiendes? Te das Sí, cuenta. porque también tuviste un padre que fue. Claro, que te digo, te das cuenta que era una persona. Y eran muchas cosas que lo afectaron, ¿no? Que era una persona linda. 2 veces, a lo mejor 3 lo vi jaladón, nunca así borracho, ¿me entiendes? Jaladón, y era un bohemio empedernido. O sea, las mejores clases de canto y de música que tuve de mi papá fue cuando llegó así jaladón. ¿De verdad? Yo tenía 11, 12 añitos. 11, 12. Me levantaba. ¿No te decía, a ver, un saludo? No. Me bajaba a la sala y nos poníamos a escuchar música. Yo estaba chiquillo, pero me iba durmiendo y todo, pero me decía y demás. ¿Cuál era la canción preferida de tu papá? Preferida. La que más le gustaba interpretar. Siempre habló mucho de la importancia en su carrera de amar y querer, por ejemplo. No sé si era su favorita, porque pues, favoritas, imagínate, tiene tantas, ¿no? O sea, El Triste, que es su bandera, Gavilano Paloma, que lo volvió a impulsar, pero amar y querer siempre hablaba que fue un parteaguas importante en su carrera. ¿Sí? Yo ahorita voy a querer que me acabes de contar toda la historia y cómo queda, pero creo que es súper importante saber quién era José José y lo que fue para José Joel. Pero si tu papá te estuviera viendo en una cámara y te dijera que está acá y que le gustaría que le cantaras un cachito de una canción. Fíjate, no le pierden. Ay, sí, nada más porque mi papá me lo está pidiendo. Sí, a ver. De Ultramundo. Canta un cachito de la canción que más le gustaba. Bueno, esta que más le gustaba es... Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El amar es el cielo y la luz, el amar es total plenitud, es el mar que no tiene final, es... la gloria y la paz, la gloria y la paz. Ay, se me fue tantito, pero bueno, ahí está. Porque no todos sabemos amar. No, ay, se me fue, caramba, se me fue por andar viendo a la cámara. No, ¿ves? Lo que pasa es que la emoción, ¿no? La emoción, sí, fíjate, es curioso porque pues obviamente a donde vamos, ¿no? Y donde estamos, pues cántate algo, ¿no? Y cántate algo. Y ha sido muy padre porque como bien dices y te agradezco, yo tengo mi carrera, tengo ya mis años en esto, pero me tocó ser hijo de José José, ¿sabes? Pero eres hijo de José José, pero tú lo has dicho. Yo no compito con quien fue mi padre, más bien venero su carrera. Sí, claro. Le engrandezco su carrera. Imagínate, es de los artistas más imitados, más homenajeados, más tributeados, ¿no? Entonces, por un lado se agradece y por otro lado de repente pues ya es mucho porque todo mundo quiere ser José José. Ser hijo de José José. No me pesa, pero es una responsabilidad. ¿No entiendes? Porque te digo, si yo hubiera sido arquitecto o abogado, pues mi papá, ¿no? Y pues yo soy también acá, pero como cantante, ¿no? Y en su momento me ayudó mucho ser actor y cantante de teatro musical, que mi papá tampoco hizo nunca, o sea, nunca estuvo dentro de ese rubro. Entonces eso me ayudó a diferenciarme, ¿sí? Me gusta mucho lo que es la disciplina del teatro musical, la iluminación, el vestuario, la fastuosidad, la magia, ¿no? del teatro musical, me gusta mucho. Y fueron muchos años después que yo empiezo a arroparme ya con lo que era la bohemia, el romanticismo, ¿no? Mi legado musical, demás y cuánto. Y me empezó a ir también muy, muy bien. Yo tuve mi boom, yo creo que mi boom fue del año 2000, que hicimos El Fantasma de la Ópera, al 2005, 2006, que pasa esto que ya te platiqué, ¿no? Que esta señora nos declara la guerra y ¡pah! Explota todo. Entonces, que
Bueno, acaba de decirme, ahorita En ese inter, te digo, hubo mucho teatro, hubo mucha empresa, empecé a trabajar de noche, empecé con los eventos, empezamos con los centros nocturnos, con los palenques, con los teatros de pueblo, o sea, empecé ya a ser José Joel de una manera, ¿no? Que antes del fantasma de la ópera era José Sosa. Yo empiezo mi carrera como José Sosa, al día de hoy mucha gente todavía me dice Pepito, lo cual no me molesta por la familiaridad con la que crecimos. Pero pero esos años fueron, pues ahora sí que mi momento padre, ¿no? Y yo creo que gracias a eso es que pude soportar lo que se vino, porque entenderás que la intención de esta señora, pues era echarnos tierra a nivel internacional y que la gente dijera, oye, no, pues sí, mira, papá, y sí empezó a haber una disensión interesante hoy, entre padre e hijo. ¿Sí? Hasta el día de hoy, bueno, tu papá ya no está, falleció obviamente intestado, ya no los has dicho, pero hoy por hoy ya ella no está. Ya no está, ya no aparece, pero siguen dando declaraciones, siguen peleando alguna cosa. No, nosotros, al día de hoy, nosotros, como es el caso ahorita, pues salimos a defender, a decir la verdad, nuestra historia es la misma, no, ni le quitamos ni le ponemos porque es la verdad, ¿no? Así nos enseñaron, así crecimos. Mi papá, yo creo que parte de su grandeza es esa, siempre fue muy honesto. Hoy por hoy con tantas redes y plataformas y demás, y cuánto todo el mundo sale siempre peinado, siempre rasurado, siempre de lo mejor, no pasa nada, la vida es bella. Y en aquel entonces mi papá cuando estaba de buenas, cuando estaba de malas, y obviamente pues nos arrastraba a nosotros que éramos la familia, entonces hoy estamos de buenas, hoy no estamos tan de buenas. Y así íbamos forjando una relación muy padre con los medios, que también hay que decirlo, han ido mutando con el tiempo también, y de repente hoy por hoy ya no interesa qué estés haciendo, nomás de qué color son los calzones que traes, y con quién te metiste ayer, y cuándo te vuelves a meter con, ¿me entiendes? Oigan, pero miren, no, ya es puro dime direte, y entre más te gritas, entre más te insultas, entre más enseñas, pues es lo que hay hoy, ¿no? Yo digo y lo repito, esta es la década de los inútiles, perdónenme, pero te metes a las redes y dices, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Crees que las redes han perjudicado más de lo que han beneficiado? Por supuesto, y la pandemia tuvo mucho que ver también, porque qué cómodo estar en tu cama, ¿verdad? No, con tu chongo, con tu pijama, viendo pura estupidez. Ahora, no, bueno, mucha gente se hizo sí, pero grandísima ojo, pero ahí se queda. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tú quieres traspasar esto que estás viendo aquí a un escenario, no funciona. No funciona porque entonces me tengo que bañar y peinar y irme a sentar. No es lo mismo que estar en tu cama viendo tonteras. ¿Me entiendes? Y hoy por hoy, ¿qué es para José Joel la carrera, la familia? ¿En qué punto estás ahorita, en este momento? Estoy muy bien, estoy muy rico. Estamos trabajando, gracias a Dios. ¿En qué estás? Hablamos ahorita con lo de la pandemia, se vino todo abajo a nivel mundial, pero yo creo que el gremio artístico sufrió un poquito más, ¿me entiendes? Por lo que conlleva nuestro trabajo, que es justamente eso, que la gente se bañe, salga, pague un boleto, pague un cover para irte a ver, se acabó. Pero ahorita ya ves que hay conciertos y todo se vende, sí, no, todo por se eso, llena, y la gente sale. Ahorita está muy bien por esa avidez, ¿me entiendes? De que la gente ya llegó a un punto, al tercer año ya todo el mundo dijimos, ya, muchas gracias, ya nos vacunamos, ya mucho cubrebocas, pero ya, pues porque te digo, el gremio se estaba hundiendo. No hay un artista, un cantante, ¿no? Cantante sobre todo, porque todavía la televisión pues veían la manera, pero un cantante que tiene que salir a un público que está ahí, pero que no podía estar ahí porque el bicho, porque el cubrebocas, y dijimos ya. Bueno, cantábamos de manera clandestina. O sea, clandestina, claro, de que cuidado que te cae la policía del bienestar y nos matan a todos, porque bueno, pero tenemos que comer. Entonces ahorita estamos muy bien trabajando, cantando. La verdad, nos ha ido muy bien, llevamos ¿En dónde ya estás ahorita? Más en todos lados, donde nos digan, ahí estamos. Ahí estás. Síganos a través de nuestras redes, por supuesto, José Joel Oficial, y ahí se enteran, andamos por todos lados. Ahorita lo que sigue, bueno, es aquí México, febrero, este mes de febrero, que acaba de pasar, hicimos de todo, nos va muy bien con el amor y la amistad. Vamos a Villahermosa, a Veracruz, Puebla, ahorita está un poquito chistoso, pero regresamos a Puebla, claro que sí. Vamos a Houston, que también es otra de las cosas, ¿no? Con todo lo que está pasando. Es que el mundo está patas para arriba, bueno, qué cosa. Pero hay algunas cosas patas para arriba y algunas personas también que lo ponen de patas para arriba. Bueno, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Pero me refiero que también
Trabajamos mucho a nivel internacional y se cayó junto con todo esto y ahorita con toda la situación migratoria y cuanto, pues estamos procurando el poder regresar. Entonces creo que ya ahorita para mayo regresamos a hacer cositas ¿Estás por allá. viviendo Aquí en México. en México? Aquí en México, Okay. sí. Ya toda sí. la situación Miami y todo el pasado. Todo ya, eso, bueno, es que ves, es que tanto que platicar, ahí te va. Entonces. Resumido en un minuto, para que no digan que no acabamos de cerrar ese tema. No, es que faltan cositas. Mi papá se va a Miami. Ajá. Le compra la casa a la niña y se regresa porque no quería estar allá. Entonces, nosotros de verdad ni nos metemos, ni preguntamos, ni nada. Pasa todo lo que pasa, lo operan. Sale de la operación. O sea, todavía abre sus ojitos y aquí sigo y órale, padrísimo. El doctor nos dice, este señor es de una madera impresionante. Si lo cuidamos bien, nos puede aguantar otros 7, 8 añitos. Padrísimo. ¿Y cuánto duró después de eso? Ahí te voy. Entonces, mi papá está... aquí lo tenemos en su departamentito, todos encima de él, todos cuidando, subiendo, bajando, haciendo demás, y que se deja venir la niña. Porque ¿dónde estás? Porque te necesito aquí, porque ¿dónde estás? Porque ella empezó a hacer empezó a ver por ella, ¿no? Que también hay un cierto dejo de parte mía, mi mamá Marisol, que dice, se vale, porque también en ese sentido mi papá era muy descuidado, porque él se dormía. Entonces, pero hasta el día de hoy ya están las cosas más tranquilas, ¿no? Pero hay modos, ¿me entiendes? Entonces, pero ya pasó el modo. Viene Sarita, se lo lleva a regañadientes, que es otra hora de historia, pero se lo lleva como puede a Miami, ¿no? Y le hace firmar a mí me quitan de la jugada, me empiezan a invitar a un programa de Miami, pero muy insistentemente, porque ven. Total, que ya que operan a mi papá, ya que está bien, digo, voy a ir a Miami porque, ¿qué cosa? Entonces voy a Miami y justo cuando llego a Miami es que esta niña va, mete, sube, baja, se trae a mi papá. O sea, hicimos así en los aviones, llego aquí, toda la prensa, ¿qué pasó? Pues no sé qué pasó. Bueno, pum, lo secuestra, porque es bien sabido que casi 2 años lo tuvo allá, sin poder ver a nadie y muy despacito y no supimos ya más nada de él. Yo todavía pude hablar 2, 3 veces, tengo chats, conversaciones, ahí las tengo muy bien guardaditas, pero de una manera en donde ya se sentía él amagado, en donde ya estaba él con una situación de salud muy así de que lo aventabas y lo matabas, ¿me entiendes? Entonces ya no se podía defender, ya no podía hablar, ya no podía decir nada que no fuera, me tienen aquí auxilio, por decirte algo. ¿Qué pasa ya finalmente después de ese momento? Porque aunque ustedes no lo crean, estoy fascinada con José No, yo dije. Y escuchando, pero sí quería que escucharan la historia porque él vi. Pero creo faltan que otras 2 horas de historia, hombre. No, yo sé, falta la segunda temporada y vamos a hacer. Pero me refiero, hasta el día de hoy, estás acá, te dejó. O sea, tu papá te Termino rápido. A ver, vamos a ver que lo termine. Denme 2 minutitos más. 2 minutitos, no, entonces, va. Lo tienen secuestrado casi 2 años y cacho allá y fallece. Fallece allá. ¿Entiendes? Nos enteramos, nos lanzamos a Miami. Lo que le dije a esta niña es, no muevas el cuerpo, vamos para allá, ¿no? Dejamos a los niños y nos fuimos para allá, Marisol y yo, Laurita, Marisol y yo, ¿no? Y pon tú que le dije a la niña, y entonces lo partes en 6 pedazos y lo avientas por todo Miami, en lo que llegamos. ¿Qué es lo que pasó? Llegamos y la niña no nos dio la cara. Todo ese domingo, porque fue domingo, se aventó como 3, 4 entrevistas, ¿no? Pestañas, pero lacio, pero... Y mi papá, ¿dónde está? Y no nos daba la cara y andábamos de funeraria en funeraria. De veras, una cosa que nunca había pasado, ¿no? Hasta que ya el alcalde dice, ¿qué está pasando? Porque hay un 100 pies de medios en todos lados de la ciudad. Nos sentamos con el alcalde, le decimos lo que está pasando, nos juntan con el cónsul de México en Miami, que es donde Sarita y la señora y demás y cuánto. Hay un momento en donde hicimos que las paces porque queríamos el cuerpo, porque ¿dónde está mi papá? Porque mi papá se va a honrar en México, no aquí en Hialeah, niña estúpida, por favor. Bueno, entonces hay un momento también ahí donde salimos de las manos diciendo, ya se arregló todo así, no se había arreglado un caramba, no había pasado nada, nos volvieron a quitar el cuerpo, sí, un jaloneo impresionante, lo cremaron, que era algo que tampoco queríamos, y todo esto fue a consecuencia de que no querían ellas, o ella, la niña, que se hiciera una autopsia, porque lo tenían a pan y agua. Pan y agua lo tenían, ¿me entiendes? Mi papá muere desahuciado, deshidratado, malnutrido en un hospicito ahí aventado, ahí allá, o sea,
De tan buena madera que era, entiendan por favor que esta niña dijo, ya muérete, es que ya muérete. ¿Qué Si cosa? tú pudieras poner al lado, todo eso, decir, bueno, ellos pelearon, hicieron y deshicieron, pero finalmente, aunque tu papá murió intestado, aunque a lo mejor nomás te dejó la carrera como el nombre, Pero todavía el no acaba. apellido, Ajá. ¿a quién le dirías, te perdono? Y a quién le dirías, lo que hiciste nunca estuvo bien. Lo dije y lo repito. Mira, para perdonar, ¿me entiendes? Solamente Dios. ¿Pero a quién perdonas? Pero a nivel internacional quedó muy claro que como las cosas sucedieron con esta niña, pues no tienen por qué suceder. ¿Me entiendes? Hoy por hoy no sabemos nada de ella. Pero nada. Después de ese encuentro. Hasta ahorita, Pero nada, después de ese encuentro que ya creman a mi papá y entonces nos dan la mitad de la ceniza y entonces ya regresamos aquí y el gobierno, porque en ese momento sí agradezco nuevamente todo el apoyo del gobierno, ¿no? Para que nuestro querido José José tuviera que si la basílica, que si Bellas Artes, que padrísimo, que rápidamente pasa prácticamente como 4 o 5 meses. Porque en el momento que no podemos llegar a mi papá empezamos a meter abogados. ¿Cómo podemos llegar? Porque desgraciadamente era familia. En Estados Unidos son muy cuadrados en el hecho de que si la familia dice que no pasas, no pasas. Casi. Pero tú también eres familia. Sí, pero estaba con familia. Entonces no podíamos pasar, no podíamos llegar. Empezamos a meter abogados, me voy rápido, ¿no? Y en el momento que se logra el documento para entonces poder reclamar que sí, que no, se nos muere. Cosa curiosa, se muere mi papá. Pasan 6 meses, estos abogados siguen trabajando y de repente me hablan y me dicen, oiga, don Pepito, así, don Pepito, parece ser que sí hay un testamento. Ay, abogado, por favor, véale bien, porque no, pues sí, parece que hay un testamento. Pasa un mes, si hay un testamento, tu papá lo hizo en el 88 y es legítimo y verídico y todos los sellos y la madre y todo, y hay un testamento. Mamá, Marisol, hay un testamento, ok. ¿Y qué pasa en ese testamento? Bueno, pues ese ya es para la semana que entra. No es cierto. No, voy. Entonces, los únicos... Sí. Dime. ¿Podemos hacer una segunda parte? Que venga a partir del testamento y todo lo que ocurrió y cómo se ha reconciliado él. Puede ser un programa completo. O podemos intentar terminarlo en un minuto. Chingado, o sea, como, ya también. como un reto. Pues, ¿cómo? Es que ya la señorita también tiene cosas que hacer. ¿Con quién me tocó? ¿Voy a saludarte? Sí. Usted entre. Sí. Está muy interesante algo que... Ay, pero yo estoy aquí. No, aquí está. Hacer una segunda parte porque vale la pena. Fuerte. Vale la pena. Les estoy diciendo que te cargue de chiquita, chingado. Hacer una segunda parte. Qué guapo. Sí, Qué gusto verte. Igual. Gusto verte. Estás Ahorita aquí. idéntico. O sea, ¿qué te haces? Pues pelearme con esta gente nomás, de veras, qué cosa. Que después y los programamos los dos juntos, uno después del el otro. otro y después el otro para Ajá. que Bueno, déjame por lo menos cerrar y Sí, ya vemos. cierra, pero es que vale mucho la pena No, pues todo sí. el detalle. Entonces, vamos a dedicar una segunda parte. Es que, fíjate, se nos fue, no sé, una hora nada más hablando de esto. Entonces, No, es que... anuncia que por primera vez una segunda parte de Dale. todo lo que, ¿Te parece bien, y Pepe? todo Sí, lo que vas a decir. ¿Sí? Sí, no, sí, entonces, pero ¿cómo lo cerramos ahorita? Entonces ahí en el testamento. Ahí va. Pues, a ver, dale. Bueno, Dale, vamos a grabar. va. Entonces, José José es el legado de México, su música, sus canciones, su interpretación. Y José Joel, el hijo que tiene que vivir muchas cosas en la cual aparece un testamento. El testamento, ¿sí existió? Sí, claro, existe. En una segunda parte, no se pierdan, José Joel, la entrevista. Anda. Esto fue ¿Qué es la vida? Primera parte. Por primera vez haremos una segunda parte, porque José José y José Joel son el legado de México. Gracias por estar aquí. Gracias. No se la pierdan. Suscríbanse y campana de notificador. Esto fue ¿Qué es la vida? Primera parte con José Joel.